Le hemos colocado a esta porción de la Biblia la primer victoria de Saúl. La primer victoria de Saúl. Millones de personas alrededor del mundo darían cualquier cosa por tener una segunda oportunidad de volver a vivir, de tener la posibilidad de que ya no repitan los mismos errores y las mismas equivocaciones, de tener una vida nueva. Miles y millones de personas actualmente han desperdiciado, han echado a perder sus vidas con rebelión, con terquedad y orgullo. No han sido buenos administradores en cuanto a los bienes que han poseído. Algunos se han divorciado, otros han caído en adicciones e inmoralidad y malas decisiones. Millones de personas darían cualquier cosa para cambiar los sufrimientos que han soportado debido a enfermedades que han incurrido por sus pecados, por la culpa que han tenido. Personas que han caído en problemas psicológicos, pero que pudieran dar lo que sea para poder tener una segunda oportunidad. En la Biblia nos habla de que hay esperanza para aquellos que vienen a Cristo. En la segunda carta, no la busque, 5:17 a los Corintios, dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Esto nos enseña la Biblia que aquellos que venimos a Cristo tenemos esa segunda oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida. Y es el caso de Saúl, el que Dios le concede una segunda oportunidad. Vamos a ir entonces al texto, pero vamos a ir al capítulo 9 del primer libro de Samuel, versículo 3, para entender un poco el capítulo 10, cómo es que Saúl llega a ser rey. En la última predicación, recordemos que Dios usa su providencia, así se le llama a esta parte de la teología. La providencia son los eventos humanos que le ocurren al hombre, que Dios los utiliza para que su nombre y el propósito de Dios sea puesto por obra en cada uno de nosotros. Eso es providencia. En el versículo 3, ponga su vista ahí, dice: y se habían perdido las asnas de Cis. Es decir, a través de este evento de la pérdida de las asnas del papá de Saúl, es que hay un encuentro entre Samuel el profeta y Saúl, que sería ungido como rey, ¿verdad? Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de tus criados y levántate y ve a buscar las asnas. Esto lo estudiamos en el último capítulo. Esa búsqueda de las asnas por parte de Saúl lo llevó a que tuviera un encuentro con Samuel y que posteriormente ellos pudieran tener ese encuentro para que fueran ungidos por Dios. En el caso de Saúl. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa providencia de Dios no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el tiempo presente. Entonces, los eventos que nos toquen vivir hay que tomarlos desde el punto de vista que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Desde qué carrera vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, con quién te vas a casar, etcétera. Esos eventos son tomados desde la providencia de Dios para que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Dicho lo anterior, vamos entonces al capítulo 10 del libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma. ¿Qué es una redoma? Es un de esos casitos que usan para lavar. Ese es una redoma, es un casito, algo pequeño, de aceite. Y aquí surge una pregunta. Se supone que en el Antiguo Testamento, si hemos leído la Biblia, ¿se recuerda cómo eran ungidos los reyes?
¿Qué usaba el profeta para ungir a un sacerdote o a un rey? Sí, pero ¿con qué? No, con un cuerno. Era el cuerno que simboliza poder, que simboliza fuerza, el que usaban. Entonces, ¿por qué en el caso de Saúl no se usa el cuerno y se usa un redoma? Vamos a ver para que se quite un poquito la duda, y vamos a ir ahí mismo en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículos 13 y 14, y vamos a ver el ejemplo de David y el contraste entre cómo es ungido David y cómo fue ungido Saúl, y por qué no se usó los mismos elementos para la unción. Y Samuel tomó ¿qué? El cuerno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerno representa poder, representaba jerarquía y fuerza. ¿Por qué redoma con Saúl? La respuesta es porque Saúl sería desechado por Dios y David no. David sería considerado como el rey de donde vendría el Mesías. Recordemos de que Dios rechaza a Saúl más adelante. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Entonces, desde el inicio de su unción o de su ungimiento de Saúl, comienza a determinarse cuál va a ser el final. Ahora, ¿quién decidió ser desechado? ¿Dios decidió o decidió Saúl? Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, ¿quién decide no ser usado por Dios? Nosotros. Tengamos cuidado cuando Dios ponga algo en nuestras manos. Terminamos de leer el texto de Samuel, el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, en ese acto simbólico de ungir al rey, de manera inmediata venía ¿qué? El Espíritu de Jehová. Eso mismo ocurre con usted y conmigo. Ocurrió y ocurrirá con los que vengan a Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué viene sobre nosotros? El Espíritu Santo, ¿cierto? Es decir, es un evento que ocurre de manera instantánea. Recibimos a Cristo y Dios nos da su Espíritu en ese momento. Dice el texto: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fíjese, en ese mismo acto ungen a David y el Espíritu de Jehová ya no estaba sobre Saúl. Qué triste y qué fuerte fue ese evento para Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, volviendo al pasaje, encontramos entonces que Saúl fue ungido de diferente forma a como fue David. Regresemos ahora sí para seguir estudiando. Recordemos que estamos estudiando esta parte. Primer libro de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer el versículo, terminemos de leer el versículo 1. La derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre pueblo de Israel? Entonces encontramos cómo Dios comenzó a trabajar con la vida de Saúl en ese momento a través de cómo lo fue ungiendo el profeta o el sacerdote Samuel. Algo importante que encontré yo ahí, hermanos, la palabra aceite. Increíblemente en el arameo que se escribió este libro, la palabra es semen, semilla. Eso es lo que significa la palabra aceite, semilla o semen, como el esperma del hombre. Ahora, ¿por qué? Porque a partir de ese momento venía una vida de parte de Dios. Vamos a entenderlo. Levítico 8, 10 al 12. Levítico 8, 10 al 11. Aquí es la unción que hace Moisés para ungir a Aarón, que Aarón sería el sacerdote, pero es el mismo acto solemne. Y tomó Moisés el aceite de la unción
y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Este es un ejercicio que hacemos en las iglesias hasta el día de hoy. Todo lo que está en este lugar es ¿para quién? Y cuando se compra, cuando se dona, etcétera, ¿qué hacemos nosotros? Ungimos, consagramos, porque es para Dios. No se puede usar para otra cosa. Por muy pequeño, por muy grande que sea, tiene que ser, dice la palabra, santificado para Dios. Versículo 11. Y roció de él, del aceite, sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Ahí encontramos un principio, por qué tenemos que consagrar y dedicar todo aquello que se adquiere para el uso en la casa del Señor. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y aquí viene el simbolismo del acto que se realizó sobre Saúl. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, ¿para qué? ¿Qué significa entonces ungir a Saúl o ungir al rey? Que a partir de ese momento Saúl o David serían ¿qué? Consagrados, santificados, apartados ¿para quién? Para Dios. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros recibimos a Cristo y viene el Espíritu de Dios, somos santificados en ese momento y a partir de ahí vivimos ¿para quién? Entonces no podemos ensuciarnos con el mundo y con el pecado. Porque si Dios nos consagró, si le entregamos nuestra vida a Cristo y entonces incurrimos en actos mundanos o en pecados, entonces podemos caer como Saúl, ser desechados y dejar de ser instrumentos con propósito en las manos de Dios. La palabra que encontramos ahí, unción, en el arameo significa apartado y separado para Dios. Es lo que significa unción. Primera de Juan 2:18 al 20. Los que hemos recibido a Cristo, porque aquí viene una pregunta, pastor, yo puedo estar recibiendo en lo que usted busca, primera de Juan 2:18 al 20. Si yo le entrego mi vida a Cristo, yo puedo estar recibiendo constantemente la unción del Espíritu Santo. La respuesta es no, solamente una vez recibimos. Y a partir de ahí tenemos cuidado. Primera de Juan 2:18, Nuevo Testamento. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, nosotros los cristianos, tenemos, ¿qué tenemos? La unción del Santo. ¿Cuál es esa? Así. La unción de Dios significa que somos consagrados ¿para quién? Hablar de la unción de Dios en mi vida habla de que Dios me salvó, me perdonó y que ahora yo tengo que vivir una vida consagrada, como la de un rey o como la de un profeta, porque somos hechos nuevas criaturas en Dios. Con esto en mente, hermanos, entonces nos llama Dios a vivir con mucho cuidado nuestras vidas aquí en esta tierra. Amén. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, es decir, ya sabes qué es bueno, ya sabes qué es malo, pero tú tienes que estar consagrado, consagrada para Dios. Esto es bien importante, hermanos. Entonces podemos ver que la palabra de Dios nos llama a nosotros. Santiago 5:14. Solamente quiero que veamos este texto, porque es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla en donde nosotros podemos hacer uso de un aceite y con qué propósitos o qué finalidad. Es el único lugar, no existe otro versículo en el Nuevo Testamento. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí incurrimos a veces en una falta, nos damos para el doctor. Los hijos de Dios, primero, ¿qué hacemos? Oramos. Si está cerca un hermano, pues pedimos que el hermano venga a orar. Pero si no en casa, llamamos ahí a los más maduros de casa y tenemos que ¿qué? Orar. Porque Cristo es nuestro doctor de doctores. ¿O sea? ¿Sí entendemos esa parte?
llame a los ancianos de la iglesia, si no está, pues se busca a alguien cercano, y oren por él. ¿Y qué tienen que hacer? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Es el único texto que nos habla donde nosotros los cristianos hacemos uso de ese aceite, que nos habla de que Dios va a obrar. Y no es que el aceite haga la sanidad, no, simplemente lo hacemos porque Dios nos pide, que es una forma de pedir por la sanidad de los enfermos. Amén. Entonces, porque a veces la gente dice, no, pues vamos a echarle aceite al carro, a la bicicleta, al terreno. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Levítico 8:12. Es el texto que les di, ¿verdad? Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, ¿para qué? Para santificarlo. Entonces ya vimos que la palabra ungir tiene que ver con una vida separado, ahora apartada para Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué áreas de nuestra vida vivimos para Dios, hermanos? Pregunto. En todas. En la forma moral, en la sexual, en la económica, en todas las áreas vivimos para Dios. Por eso es de que Primera de Pedro, no lo busque, Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es muy importante. Ahora sí, volvamos otra vez atrás al estudio y sigamos leyendo los versículos 2 y vamos a leer hasta el versículo 8 en esta tarde. Posteriormente concluiremos en otro momento el capítulo 10, porque vamos a ver que Dios le da 4 señales milagrosas a Saúl para confirmarle que él sería el rey de Israel. Del versículo 2 hasta el versículo 8, insisto, vamos a ver 4 señales sobrenaturales, es decir, no es común, solamente algo divino lo puede hacer así, para confirmarle a Saúl que él sería el próximo rey de Israel. Y aquí vamos a ver la primer señal. Versículo 2. Hoy después, le está diciendo a Saúl, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. O sea, esto no es fácil, encontrar 2 personas en un cementerio que pertenezcan o estén cerca de un sepulcro, en este caso de Raquel, para confirmar. Y dice el versículo 2, en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Esto se llama providencia de Dios. Recordemos que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de nosotros. Tenemos que estar entonces muy atentos a los eventos que vivimos o que nos pasan en esta tierra, porque Dios nos está hablando de todas y de diferentes formas. Amén. O sea, Dios nos va a hablar. A Saúl le dijo, te va a pasar esto, vas a vivir esto, pero va a ser una confirmación para que sepas por qué te llamé y qué vas a hacer. Esa es la primera señal. La segunda señal, bueno, vamos a ir al capítulo 22 del Salmos. Vamos al Salmos 22, mejor dicho. Porque siempre Dios fue muy preciso. Vamos a leer un poco acerca de una de las profecías que estaban dirigidas hacia el Mesías, que le iban a ocurrir cuando Él viniera a esta tierra. Solamente para corroborar cómo la precisión de Dios siempre ha sido exacta. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque describe el sufrimiento de Jesús, del Mesías. Se escribió muchísimos años, casi 800 años antes que naciera Jesús. Se escribió este Salmos para describir cómo sería su martirio. Salmos 22. Al músico principal, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras las pronunció Jesús
cuando se sintió solo. 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Podemos leer todo el Salmo 22, pero es un salmo que nos habla y nos describe acerca de cómo iba a ser martirizado el Mesías. Vamos a ver el segundo milagro. Primero libro de Samuel, capítulo 10, versículo 3. Son 4 y que son señales que confirmarían el reinado de Saúl. Después de ese evento, frente al cementerio y la tumba de Raquel, viene el siguiente milagro. Y luego de ahí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suban a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, aún aquí es más preciso, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, lo que tomarás de mano de ellos. Y cuando yo leía esto, hermanos, me fui a leer más adelante, ¿y qué cree? Sí le ocurrió esto a Saúl. Sí encontró esa gente y sí le dieron las cosas que Dios le estaba diciendo en este momento. El tema de leer estos milagros, hermanos, es que Dios va dirigiendo nuestros pasos y va ordenando nuestras vidas para cumplir un propósito. Mi oración es de que Dios cumpla en tu vida el propósito que Él tiene establecido. Más que lo que podamos detectar humanamente. Segunda señal, vamos a la tercera señal y la encontramos en el versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, fíjese, que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos ¿qué? Profetizando. Ahora, todo esto ocurre en camino a su casa. Todo esto va a ocurrir antes de que él se encuentre con su papá y que se entere su familia de que él es ungido como rey de Israel. Cuarta señal, vamos sobre el final. Versículos 6 en adelante y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Fíjese, en la tercera señal, para la cuarta, iba a ocurrir algo, una transformación. La vida de Saúl nunca iba a ser la misma, porque Dios lo estaba llamando para un trabajo, para una tarea, donde era dirigir un pueblo. Saúl nunca imaginó ser rey. Él andaba buscando unas asnas, pero Dios lo alcanzó y le dijo, no, tú vas a hacer esto. Cuando yo leía esto, hermanos, me recuerdo que cuando estaba jovencito en la escuela, en una ocasión llegó un maestro. Estábamos en la secundaria y me recordé cuando leí este pasaje. Y él entró al salón y dijo, vengo a ver quién de ustedes va a ser un bombero, porque de aquí van a haber bomberos, van a haber policías, van a haber maestros. Y comenzó a mencionar muchos oficios y profesiones ese maestro. Todos nos reímos en aquel entonces y dijimos, pues ¿de qué está hablando? Pero algo cierto tenía las palabras de este hombre o de este maestro. A algo nos íbamos a dedicar en esta vida. Y cuando yo veo mi vida, hermanos, yo digo, pues ¿quién era yo? En aquel entonces un muchachito, quizás insignificante para los hombres, pero Dios tenía un plan para mí y era ser pastor. Y aquí estoy, con la ayuda de Dios. Entonces nunca dejemos afuera a Dios de nuestra vida, porque Él tiene un plan para nosotros. Amén. Entonces es mudado en otro hombre, que nos habla de un cambio y de una perspectiva. Y cuando te haya sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniere a la mano. ¿Qué significa eso? Lee otra vez el texto. Y cuando te hayan sucedido estos eventos, estas señales, estos milagros, haz lo que te viniera a mano. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ya leímos
que entonces viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Dios nos deja y nos vamos para la casa y para el trabajo. ¿Y hacemos lo que queremos hacer? Sí. Pero ¿saben qué? Ahora hay alguien que nos dice que es bueno y que es malo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, Dios te deja en este mundo con la palabra que te ha dado, para que ahora con ese conocimiento, a ver qué haces. ¿Te comportas como un mundano o te comportas como un cristiano? Y eso ocurre. Ahorita venimos aquí al culto, estamos estudiando la palabra de Dios y luego Dios nos deja. A ver qué haces mañana en la escuela con lo que aprendiste hoy. Eso es. Le dijo a Saúl: yo te voy a dejar. No estás solo, está mi espíritu contigo. Está contigo mi palabra. A ver qué vas a hacer. Y Dios nos deja para ver qué hacemos con la palabra que Él nos ha dado. Porque Dios, ¿qué dice? Ahí está. Dios, ¿qué, hermanos? Está con nosotros. Dios está contigo. Es decir, nos suelta a Dios, porque no somos robots, nos da libre albedrío, pero Dios nos dice que somos consagrados para Él. Versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Surge una pregunta: ¿esperó Saúl? No. Primer desobediencia. Y sabe que aquí cometemos a veces errores nosotros. Tenemos que esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas, hermanos. A veces nos desesperamos. Y le pasa mucho más a los jóvenes. Señor, ya me quiero casar. Ya quiero formar una familia. Espérate. Espera el hombre y la mujer que Dios tiene para ti. No te precipites. Va a llegar. Porque nos desesperamos. El trabajo, el negocio. Voy a emprender esto y nos desesperamos como Saúl. Y lejos de seguir en la voluntad de Dios, hermanos, caemos en nuestra voluntad y perdemos el piso. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Si leemos al final del capítulo 10, no lo hizo Saúl. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Es decir, hubo un cambio. Ya no somos iguales. Algo hizo Dios en mi vida que no me deja ser como el mundo es. Caminamos con más temor, somos más responsables de nuestras decisiones. Sabemos que estamos de paso, que tenemos que estudiar, que tenemos que reunirnos, porque solamente estamos aquí por un tiempo en la tierra. Es entender a Dios. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, es decir, lo que Dios le dijo, así se cumplió. Entonces esto nos habla de cómo Dios fue transformando la vida de Saúl en ese momento. Esto es bien importante, hermanos. Solamente para terminar, vamos a leer un poquito de los versículos adelante, ahí en el primer libro de Samuel. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Fíjese cómo la vida de Saúl cambió muy rápido. Él ni siquiera conocía la ley de Moisés. Bueno, la había escuchado por su papá Cis. Pero de repente él se ve involucrado en una conversación de las cosas de Dios. Y esto pasó con usted y conmigo. Vino Cristo y de repente comenzamos a hablar a la gente de Dios. Comenzamos a orar por los demás. Comenzamos a hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Y es ser luz y sal en esta tierra. Vemos cómo de repente Saúl comienza a hablarles de Dios a los mismos profetas de Dios. 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, les sorprendió a la gente. Pues, ¿Saúl quién era? Y de repente está hablando del poder de Dios. El pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Sí logra ver cuando Cristo nos cambia, la gente se da cuenta que algo sucedió con nosotros? Si la gente que te rodea
no se da cuenta de tu cambio, entonces es que eres igual que ellos. Es una realidad. Saúl también entre los profetas. 12. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo un proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no se lo descubrió. ¿O no le descubrió qué? ¿Quién tenía que avisarle al pueblo? Samuel, porque era el profeta. Hermanos, esta tarde Dios nos ha traído a su casa para estudiar su palabra. La soberanía que tuvo efecto en la vida de Saúl también está operando en nuestras vidas. Yo los veo a veces aquí como gente común y corriente, pero Dios tiene un plan para ustedes. Dios tiene algo, se lo va a dar, no sé. Quizás yo no lo voy a ver, pero quizás después Dios va a hacer algo con sus vidas. Estemos atentos entonces a las cosas que nos ocurren, porque Dios tiene un plan para nosotros.